todo lo que está escrito en la palabra se ha cumplido, y lo que no se ha cumplido se va a cumplir, eso estemos tranquilos. Así que ninguna de las promesas que nos dejó el Señor para nosotros, para usted, para mí, sea a nivel de iglesia, a nivel de familia, a nivel personal, se va a cumplir, porque Dios no pasa por alto su palabra. Amén. Y esto tiene su cumplimiento en San Lucas 4:16, lo que acabamos de leer de Isaías. San Lucas capítulo 4, versículo 16, Jesús está empezando su ministerio, amén, que duró aproximadamente 3 años, se cree, amén. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, es decir, un sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Hoy se ha cumplido. Llegó el momento del cumplimiento de aquella palabra que había escrito Isaías, sin tener claro el panorama de cómo iba a suceder, porque los profetas en la antigüedad eran tomados por el Espíritu Santo en muchas ocasiones para profetizar, es decir, para hablar o advertir del futuro, sin tener ellos realmente todo claro cómo iba a ser, porque ellos eran humanos como nosotros, aunque en ese momento los tomaba el Espíritu y decía lo que Dios quería que se diga, que se informe, y esto se cumplió. Pasaron cientos de años y se cumplió. Amén. Y se cumplió nada más y nada menos que en Jesucristo, nuestro Salvador, en el Mesías. Gloria a Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido. ¿Saben que la palabra que nosotros conocemos como Cristo, en el griego, y Mesías, en el hebreo, significa ungido? Amén. Nosotros leemos mucho y nos es familiar lo que es la unción en la Biblia. Ha leído, cierto que muchas veces, porque la unción con aceite sobre todo tenía al menos 3 tipos de usos en la Biblia. Uno era con fin medicinal, ¿no? Cuando Dios le habla a través del profeta Isaías al pueblo, cómo lo ve él, Dios al pueblo de Israel, dice: yo los veo que están enfermos, está hablando de lo espiritual, veo que ustedes tienen llagas y una enfermedad que no está curada, dice, ni suavizada con aceite, porque aunque eso es lo que pasaba físicamente cuando la persona tenía una herida o algo, se lo suavizaba de esa forma. ¿Se acuerdan cuando en la parábola del buen samaritano, que la persona es herido y estira del camino y todos pasan de largo hasta que el buen samaritano lo lleva a su regazo, ¿no? Y lo pone al mesonero y le dice: bueno, atendelo, y después lo que gastes te lo pagaré? Dice en ese momento que también le curó sus heridas. Y es una forma o un uso que también tenía el aceite. Después se usaba también para otros fines, y el más importante era, para nosotros al menos de este tema, era el fin, vamos a decir, religioso o espiritual que tenía el aceite. En el Éxodo capítulo 30 se nos habla del aceite de la Santa Unción, así se llama. Y era un aceite que tenía que ser elaborado no de cualquier forma, que tenía determinados ingredientes. Yo voy a dar, no es necesario que vaya, pero le voy a dar una lectura a algunos de estos versículos. En Éxodo capítulo 30, después vamos a ver, o ya vamos a ver en realidad, el fin que tenía ese aceite. El aceite de la Santa Unción. En Éxodo capítulo 30. Éxodo 30, porque vamos a entender, los que no saben, si no lo vamos a recordar, cuál era el fin con el cual se ungía una persona, o a qué nos referimos cuando hablamos del ungido, de la persona que fue ungida, como Cristo. Dijimos que tanto Mesías como el Cristo significa el ungido. En Éxodo capítulo 30, versículo 22 dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especies finas de mirra excelente, 500 ciclos, de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin.
y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento. Según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa, el candelero, el altar del incienso, el altar del holocausto, la fuente. Y dice el 29, así los consagrarás y serán cosas santísimas, todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Amén. Era una receta divina, una receta que además de uno imagina que quedara excelente, un olor, un perfume único, era un aceite más bien única porque era divina, porque era con la receta que Dios le había dado a Moisés. Amén. Y dice el 37, como este incienso que harás, no haréis otro según su composición. Habla del incienso también. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado entre sus pueblos. Ahí vemos que se distingue de cualquier otro tipo de perfume y de cualquier otro tipo de aceite también. Amén. Con eso se consagraban tanto elementos que iban a ser utilizados para el servicio a Dios como persona, es decir, sacerdote. Vemos también que con eso se ungía a los reyes. ¿Se acuerdan a David cuando siendo muchacho lo llaman para ungir entre todos sus hermanos? El que menos era tenido en cuenta, al final Samuel lo llama porque Dios trata con Samuel y sobre ese derrama el cuerno de aceite. Bueno, todo eso representaba que la autoridad, amén, de Dios, del Espíritu Santo, amén, y el respaldo estaba sobre esa persona. No era cualquier cosa. No era como se hace hoy en la iglesia. Hay gente que hasta les da aceite para que se lleven a la casa. ¿No es cierto? Porque se ha hecho rituales de cosas que no era la esencia en la palabra, significa otra cosa, ¿no es cierto? La Biblia dice en Santiago que si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él ungiéndole con aceite, pero hasta ahí. Y no es el aceite, sino la obediencia y la oración de fe sanará al enfermo. Amén. Pero hoy se ha hecho todo un ritualismo de todo porque la gente quiere cosas que se vean, ¿no es cierto? Se traen agua de Jordán, se traen otras cosas porque quieren ver algo que puedan tocar por su superstición y su falta de fe. Pero hermanos, el fin era otro. Con eso se consagraba la persona. Y cuando hablamos de consagrar o de santificar algo, hablamos de apartar. Amén. Algo que está acá para el mundo, ahora va a estar acá para Dios. Ahora tiene otro propósito. Amén. Esa es la santificación y esa es la consagración. Entonces, cuando hablamos que una persona como Jesús se le llama el ungido de Dios, es el elegido de Dios. Amén. El apartado, el consagrado de Dios. Ahora, cuando vemos a la Biblia, cómo llama Dios a su pueblo, en un momento Dios dijo: no toquéis a mis ungidos. Amén. Es decir, que en alguna manera todos nosotros, los que somos pueblo de Dios, somos elegidos por Dios. Qué compromiso también, pero qué privilegio, hermanos, que somos elegidos por Dios. Cuando hablamos de elección, hablamos de que hay mucha gente, Dios por misericordia y por gracia señala a algunos, que obviamente yo no estoy con la doctrina de la predestinación. Yo estoy con la doctrina más bien de la gracia de Dios, que Dios elige por gracia y misericordia, pero elige a aquellos también que abren su corazón. Y dicen: Señor, acá, yo quiero ser uno de tus elegidos. Elegidos, ungidos, ¿para qué? Bueno, hay un fin. El Señor Jesús dijo: esta palabra se ha cumplido en mi vida porque el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Desde qué momento vino el Espíritu de Dios sobre Cristo? ¿Se acuerdan del momento? El momento del bautismo. Amén. Porque Dios le había dicho al profeta Juan el Bautista: aquella persona sobre la cual veas descender el Espíritu Santo, esa persona es el Mesías, ese es el ungido de Dios, ese es el elegido de Dios. Y en un momento Juan cuando sabía que era el Mesías, lo estaba bautizando, que él casi se rehúsa a hacerlo, pero es conveniente que lo haga, le dice Jesús: desciende en forma de paloma el Espíritu Santo, como paloma sobre Jesús. Entonces le quedó más que claro a Juan el Bautista: este es el ungido de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan. Amén. Así que este es el elegido. Pero hermano, Dios elige con propósito. Dios elige con causa. Dios elige por las dudas. Fíjense, hermanos, que cada plan que Dios tiene con nosotros, porque al ser distintas personas, hay planes distintos. Aunque el propósito al final sea el mismo, de que le sirvamos en diferentes áreas tal vez. Pero hermanos, hay muchísimos planes que Dios tiene, y cada plan, aunque Dios tiene un conocimiento absoluto y perfecto y sabio, el apóstol Pablo, y me gusta cómo lo dice que aquel es rico en sabiduría
y dice que en Él está la fuente de la sabiduría, y dice también, dice, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, dice, cuán insondables son, es decir, que uno se mete a sumergir en el conocimiento y la sabiduría de Dios y nunca llega al final. Si usted quiere aprender y saber más, tener más conocimiento, como hoy en día la gente quiere más conocimiento y conocimiento, métase con Dios, porque Dios inventó la ciencia. Amén, porque de Dios sale el conocimiento y la inteligencia, dice la Biblia. Amén, y en ese conocimiento Dios ideó planes con nosotros que son planes pensados con lujo de detalle. Recuerda que Dios no es un ser que improvisa. Todo lo hace con lujo de detalle, es decir, que está pensado y planeado cada segundo de nuestra vida de parte de Dios. A veces las cosas no salen como deberían salir por apresurados que somos, ¿no es cierto? Porque a veces no esperamos el tiempo que tenemos que esperar, porque queremos tomar atajos. Dios dice que hay que seguir por allá, y decimos, pero por allá es más cerca, ¿no? Y así somos, y a veces en cierta forma alteramos los planes de Dios, pero si nos arrepentimos, el Señor nos vuelve al camino del plan suyo, del plan perfecto. Y voy todo esto para decir todo lo que Dios ha pensado, hermano, todo lo que Dios ha planeado para nosotros es un plan perfecto. Es un plan que no es que Dios pensó, bueno, lo calculo hasta 1 o 2 años y depende cómo siga, veo si sigo o no. El Señor tiene pensado nuestra vida hasta el final, hasta el último día que estemos sobre la tierra. Por eso no vale la pena, hermanos, por una mala decisión, por un capricho nuestro, perder todos esos años que Dios planeó para nosotros, o el tiempo que sea. Tal vez son días, tal vez es poco tiempo y el Señor nos lleva o Cristo viene, pero no vale la pena por cosas pasajeras de este mundo perder todo lo que Dios planeó para nosotros más adelante. Porque, hermano, Dios nos eligió con propósito. Recuerde, Dios nos ungió con propósito. Él tiene pensado qué hacer con nosotros y hay un plan muy lindo de parte de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Y en Jesús nos podemos sentir identificados todos los que somos ungidos como Él. Todos aquellos sobre los cuales Dios puso el Espíritu como una señal para apartarnos y consagrarnos para Él. El apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia, es el anticipo. Cuando se hacía un negocio, un trato, lo primero que se hacía es dar las arras y eso era señal de que el resto del contrato se iba a cumplir. Lo mismo hizo Jesús con nosotros. Nos dio su Espíritu como un sello, pero también como un adelanto de seguridad que Él después nos va a venir a buscar y se va a completar el plan de redención en nuestras vidas. Pero eso era seguro, porque antes no había que andar con tanto abogado y tanta vuelta. Porque antes, si se daba la mano, por ejemplo, era ese contrato se tomaba en serio, se iba a cumplir. Así hace Dios con nosotros también. Esto lo toma en serio y va a venir por nosotros. Pero ahora Él ha sellado nuestras vidas con el Espíritu Santo. Él nos ha sellado, ahora somos suyos, somos de Él. Él nos escogió, ahora somos elegidos de Dios. Ahora hay un propósito en la vida, hermanos. Hay algo que tenemos que hacer, hay algo que tenemos que probar, hay algo que tenemos que empezar a experimentar nosotros. Amén. Y no tenemos que dejar que el tiempo siga pasando para descubrir qué Dios quiere hacer con nosotros. Pero en Jesús nos identificamos los elegidos de Dios. Y Jesús dijo, el Espíritu me ha ungido, me ha dotado, me ha elegido, me ha dado autoridad, me ha capacitado, me ha calificado y me ha enviado, y empieza una lista. Primeramente me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me salté uno, ¿no? Nadie me dijo. El Espíritu me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿De qué hablamos del comienzo? De las buenas noticias. ¿No se ha fijado cómo Jesús tenía un cuidado especial por los pobres? Hermanos, no tenemos que irnos a ninguno de los extremos, sino tomar la palabra de Dios tal como es. Amén. Jesús pensó en el pobre. La Biblia dice que a Jehová presta y que da el pobre. Y a veces no tenemos en cuenta esas cosas, porque la Biblia dice que ayudemos a la familia de la fe. Dice que primeramente está la familia de la fe, pero que también pensemos en el pobre. Hay mucha gente que tiene necesidad y a veces tenemos con qué ayudar, a veces no podemos, porque hay que dar con inteligencia también, pero a veces podemos. Y cuando podemos, que Dios nos ayude y nos dé ese corazón que piensa como Jesús en el pobre. Amén. Ahora, hay una necesidad que podemos cubrir, una necesidad social, material,
económica, como le quieramos llamar, y hay una necesidad espiritual. Ahora estamos hablando de la necesidad del pobre literal. Amén. Decía que no tenemos que irnos a los extremos porque a veces pensamos más en una cosa que lo importante que vamos a ver ahora. Cuando a Jesús le ungieron, ¿se acuerdan? Con el perfume costosísimo, que volcaron un frasco que valía 300 denarios y eso es el sueldo de 300 días de trabajo. Es decir, de más de, no, en aquel tiempo creo que no contaba, pero si contáramos sin los fines de semana, sería más de un año de trabajo, un año de trabajo, o un poco menos, 10 meses, pero es mucho tiempo, es muchísimo dinero. Y llega una mujer y quiebra ese frasco, pero lo hace con causa. Quiere llamar está consciente de lo que va a hacer, aunque no la entienda, no la comprenda, ella va a adorar a Jesús, ella va a ungir a Jesús con ese perfume. Dice que en ese momento la casa se llenó del olor del perfume. Hay dos casos que cuenta la Biblia de este tipo de unción o similares. Hermanos, entonces empiezan a acusarle entre ellos sus discípulos. Amén. Con Judas a la cabeza, porque era el más complicado en ese tiempo, en ese tipo de casos. Porque Judas era el tesorero y era ambicioso. Amaba la plata. Imagínense que llegó a vender a Jesús por 30 piezas de plata. Amén. Eso hizo Judas porque en su corazón había ambición. Pensaba más en la plata que en las personas, que en las almas, que en Dios. Tanto así que cuando hay ese acontecimiento, Jesús lo recibe como un acto de unción y de adoración también, de gratitud. Y Judas dice, ¿acaso no podía haberse vendido ese perfume y dado a los pobres? No, que suena muy lindo. Es como escuchar el socialismo, suena muy lindo cuando lo hablan. Pero cuando lo llevan a la práctica se enriquecen todos los socialistas de arriba. La Biblia no es socialismo, la Biblia en este caso es cristianismo. Se ayuda a los pobres, se piensa en el pobre, pero siempre primero está Dios. Y cuando ponemos primero a Dios, vamos de corazón a dar al que necesita lo que esté a nuestro alcance. Cuando, no sé qué dirán lo que mencionaba de ese caso y de esa historia, cuando le dicen eso a Jesús, la mujer pudo sentirse acusada, tal vez tenía razón lo que dicen, pero Jesús le dice, déjalo, porque los pobres ustedes siempre los van a tener con ustedes. Y fíjese, cuando se habla de cubrir la pobreza mundial y todas estas cosas, que es verdad que muchas veces buenas intenciones, pero bíblicamente Jesús dijo, siempre lo tendrán con ustedes. ¿Por qué? Porque mientras haya maldad en el mundo, mientras haya egoísmo, por un lado va a haber riqueza y por el otro lado va a haber pobreza. ¿No es cierto? Y no nos engañemos por los discursos políticos, porque hablan muy lindo, pero la mayoría de las veces al final se enriquecen ellos, como he escuchado muchos socialistas y muchos famosos, hermanos. Nosotros tenemos cuidado con hablar de política acá porque no es lo nuestro, pero hermanos, el comunismo va más allá de lo que de la política. El comunismo es anticristianismo, es anti-iglesia y anti-Dios. Amén. Y toda esa gente que ayuda a los pobres, como está Fidel Castro, por allá otro, toda esa gente se enriqueció. Mientras, hermanos, cuando salen a la prensa y cuando salen a hablar, muriéndose de hambre, pero ellos están enriquecidos allí. Entonces, que Dios nos ayude, porque eso no es lo que pensó el Señor. Sin embargo, por otro lado, Jesús dijo esto, que pensemos en el pobre. Y tenemos que pensar y tenemos que ayudar. Y Jesús lo hizo también, y Jesús vivió como pobre también en esta tierra. Él decía, los pájaros tienen nidos y tienen donde recostar su cabeza, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Ahora, hay otro tipo de pobreza, hermano. Porque si usted va al libro de Isaías, nos dice esto mismo que leyó Jesús, nos decía, si prestó atención, nos dice los pobres. Amén. Dice, para dar buenas nuevas a quienes, a los abatidos. Y yo buscaba que los abatidos es una persona sin ánimo. Esa es una persona abatida. Y a veces nosotros, hermanos, o el ser humano tiene esa pobreza de ánimo, esa falta de ánimo. Puede ser por su pobreza. Hay gente que no tiene ni ganas de vivir, siente que no merece la pena vivir, que no tiene sentido. Pero Jesús pensó en eso, y es hermoso. Hermanos, que en estas pocas oraciones que vamos a leer, están incluidos todos los seres humanos del mundo, porque Jesús cuando vino pensó en la humanidad entera. Pensó en todos los tipos de problemas sociales, psicológicos, en los problemas emocionales, sentimentales. Jesús pensó en los problemas mentales, Jesús pensó en los problemas de salud, problemas físicos. Amén. Pensó en todos los tipos de problemas que abarcan y que incluyen a la sociedad. Pensó en todo. Pero Él vino para darle buena noticia al abatido,
Al que le faltaba ánimo vino a darle la buena noticia de salvación, le vino a decir que tenía esperanza. Es una buena noticia. Pero recuerde que Jesús, cuando daba una buena noticia, primero te decía la mala noticia, te hablaba la verdad. Te decía, bueno, tengo que darte esta buena noticia, pero antes tenés que saber por qué estás así. Y ese es el Evangelio, es la buena noticia. Y uno dice, el Evangelio es buena noticia, qué bueno, buena noticia para todo el mundo, pero cuando llegamos a predicar el Evangelio, hasta para algunos es grosero, ¿no es cierto? Es muy rudo, es muy rústico, es muy fuerte. Pero luego viene, hermanos, con las palabras de solución, de medicina. Gloria a Dios. Así que hay buenas noticias para los abatidos. Para eso me mandó Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y me envió a dar buenas noticias a los pobres, a los abatidos. Amén. Dice también, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sabe cuánta gente rodeó a Jesús? Que en Jesús sentía su lugar en el mundo, como se dice. Hay mucha gente que siguió a Jesús, que no se desprendía de Jesús, aunque atrás estaba su oficio, estaba, no sé, sus años invertidos en algo, porque el otro día la pastora ya enseñaba que los judíos desde niños, en un momento de su niñez, tenían que aprender un oficio, que generalmente era el oficio del padre, por eso se dice de Jesús el carpintero. Amén. Amén. Pero cada uno, hermano, tenía, como les digo, una vocación, una profesión, porque no vienen siendo niños Jesús los discípulos. Pero sin embargo, ¿cómo no les costó desprenderse para quedarse con Jesús? Y vemos que otras personas no querían separarse de Jesús, porque su lugar estaba en Jesús ahora. Porque ellos encontraron lo que no encontraban en todos los años que pasaron de su vida. Es que no importa, hermanos, si venimos a Cristo con 10, con 20, con 80, con 90 años. Lo importante es que después que venimos, entender que ese es nuestro lugar. Amén. Este es nuestro lugar, este es mi lugar, porque siento la satisfacción, mi corazón siente satisfacción, mi corazón se siente realizado en este lugar. Amén. Y eso es importante, porque no podemos estar en un lugar donde yo no me sienta completo, donde yo no sienta que acá Dios me llena, donde mi alma se alimenta, donde mi espíritu se fortalece. Yo no puedo estar en un lugar así. Yo tengo que estar donde siento que el Señor se mueve y que se mueve algo dentro de mí, que es también el Espíritu del Señor que está sobre nosotros. Amén. Entonces, los quebrantados de corazón, en eso estaba. Muchos de esos discípulos encontraron su lugar porque ¿quién no viene a esa edad con su corazón partido, con desilusiones, acarreando cosas que ya pensando al final, tal vez que era moralmente correcto, tal vez que era una persona derecha, pero hay gente que en un momento se cansa de eso porque ve que la sociedad no le responde de acuerdo a su comportamiento. Hay gente que se cansa porque en el mundo no todos son bandidos, aunque todos pecadores, pero en el mundo hay gente que quiere hacer las cosas bien, pero no que hace las cosas bien, dice al final. Lo hacen con uno, porque, por ejemplo, a veces hay patrones también, porque no todos los patrones son malos, como se dice. Hay patrones que a veces ayudan, a uno ayudan y uno lo ve, ayudan, y de repente el que ayuda le roba. Después ayuda a otro, le roba también. Y ayuda a otro, porque he escuchado varios casos de eso. Entonces después a veces los patrones también se cansan. Y lo mismo pasa en todas las áreas de la sociedad, ¿no es cierto? Con la familia, con la gente que ayuda uno al otro. Y hay gente que es, como le decía, moral o políticamente correcto, pero llega un momento y dice, al final, este mundo no es recíproco, hago las cosas bien, pero me pagan mal por el bien que les hago. Y en el mundo nada tiene sentido porque, a ver, no hay una recompensa. Nosotros tenemos una esperanza de que nos guardamos para Dios y un día el Señor nos va a premiar y nos va a bendecir en grande. Pero en el mundo, ¿para qué hacer las cosas bien? Es como el pensamiento del ateo. ¿Para qué? ¿De qué sirve pagar los impuestos o no pagar los impuestos? Si al final no hay un Dios para ellos. ¿No es cierto? Lo hacen todo por la moral y por su orgullo. Pero llega un momento que si quieren tirar toda la basura de lo que han pensado, ¿para qué si no hay un Dios que al final va a juzgar todas las cosas? ¿No es cierto? Nosotros sabemos que al final Dios va a juzgar todas las cosas. Pero hacemos lo que hacemos porque sabemos que al fin y al cabo Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Entre esas cosas ha traído sanidad a nuestros corazones. Amén. Y la Biblia dice que Dios está con el quebrantado de corazón. Dios está con el humilde de espíritu. Y dice que hace vivir y vivifica el corazón de los quebrantados. Amén. Entonces, esos discípulos, yo pienso que, si no todos, su gran mayoría,
En Jesús encontraron que le sanó el corazón. Como se habla a veces de que el Señor lava nuestro corazón o lava nuestra mente. En el buen sentido. Uno se siente limpio de todo lo que mancha y carga nuestra vida. En Jesús, su Espíritu ha sanado nuestro corazón. Dice que también el Señor le envió, y no se envió, a pregonar libertad a los cautivos. ¿No se ha preguntado por qué la Biblia, o al menos las cartas de Pablo, que es quien más escribió del Nuevo Testamento, y que corresponde a nuestra era en el sentido de la gracia, nunca habla en contra de la esclavitud, por ejemplo? ¿Por qué no se abolió desde los tiempos bíblicos? Y algunos piensan que es porque era meterse en un tema político, y el apóstol Pablo tenía cuidado con eso, no por miedo a los romanos, sino porque siempre buscó la forma con mayor gracia y que resulte más efectiva para que las almas se conviertan y no generar una discordia que afecte el testimonio de los cristianos y del Evangelio. Amén. Sí vemos que tuvo el cuidado, por ejemplo, porque era algo que estaba muy asimilado. No podemos comparar esa época con la nuestra, por ejemplo. Pero el apóstol Pablo habla tanto a los amos como a los esclavos, algo que era bastante común. Y a veces se convertían los amos y se convertían los esclavos. Y cuenta la historia de la iglesia que llegó a pasar que un esclavo llega a ser líder o pastor de su patrón, de su amo. Entonces, bíblicamente, la orden era que todos se sometan unos a otros. Amén. En la casa sos mi patrón, pero en la iglesia yo soy tu pastor. Y era así, con el amor y la gracia de Dios, pero esas cosas llegaron a pasar. Amén. Pero se tomaba, como ¿quién que tomar los cristianos? Tenemos que tomar los cristianos el asunto de leyes, de normas y de cuestiones que tenemos que poner en práctica. De la forma más correcta posible, de la forma más bíblica posible. En aquel tiempo pasó, había muchos amos que se convertían, pero la Biblia dice, ustedes amos no sean ásperos con sus esclavos, con sus siervos, que es la palabra que se usa muchas veces. Y a los siervos les manda la palabra que se sometan a los amos. En nuestro caso sería someternos a nuestros patrones. Amén. No que nos pasen por arriba, pero sí someternos porque es la autoridad que tenemos en el trabajo y al fin y al cabo es el que nos va a pagar. Amén. Gloria al Señor. Pero ahora está hablando de los esclavos, como le estaba mencionando. Viene a traer libertad a los cautivos. Ahora, no vemos que se cumpla. No vemos que se cumpla porque en el tiempo de Pablo, después que Jesús se encarnó, hermano, vemos que sigue habiendo esclavos. Aquí está hablando Jesús de otro tipo de esclavitud, otro tipo de cautividad. Y está hablando de la cautividad más trágica de la historia. Es terrible si usted mira o estudia del tiempo de la esclavitud, era horrible. Porque un esclavo era como un animal. Hasta se los compraba, se les miraba los dientes como un animal. Terrible. Hay el himno tal vez más famoso de la historia, al menos de Estados Unidos, Sublime Gracia, lo compuso un traficante de esclavos. Obviamente, se convierte a Cristo y él compone uno de los himnos más hermosos que hay. No sé si lo he escuchado. En Estados Unidos ahora ya se ha perdido esa costumbre, esa buena costumbre de cantarlo en los colegios, en lugares públicos también, como en algún acto, ceremonia, pero se cantaba creo que miles de veces en el año en Estados Unidos, y es un himno realmente que describe el amor de Dios y la gratitud de una persona que llegó a traficar esclavos, a actuar de esa forma terrible, a convertirse a Cristo, a recibir el perdón del pecado y poder hablar de otros del amor de Jesús. Pero ahora, hermanos, Jesús vino para pregonar. ¿Qué es pregonar? Es como hablar, como anunciar altavoz y a pregonar nada más y nada menos que libertad de los cautivos. Amén. Pero está hablando de los cautivos por el pecado, los que estaban cautivos de los vicios, los que se sentían atados, aunque si usted los ve en perfectas condiciones, los que están queriendo matarse, pero si usted se los cruza en la calle, se los ve feliz y campante, ¿no es cierto? Pero están esclavos, están cautivos. El apóstol Juan dijo, todo el que comete pecado es esclavo de ese pecado que comete. Amén. Pero Jesús dijo, para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, para traer libertad. Pero para que haya libertad, Jesús tenía que anunciar esa libertad a los cautivos, anunciar libertad a los esclavos. Y es parte del Evangelio, anunciar que el Señor hace libre. No decimos desde hace muchos años, Jesucristo sana, salva y liberta.
Porque el Señor trae libertad, y vamos a ver también de qué más, pero trae libertad de la esclavitud, de la cautividad. Los judíos tenían bien asimilado lo que significaba ser cautivo. Qué cosa terrible. No hay pueblo que ha sufrido más en la historia que los judíos. Porque ellos cuando eran llevados cautivos se los llevaban también como animales, atados con cadenas. Y uno se ha visto en una película, algo se les enganchaba a veces de la nariz, de cualquier lado, ¿no? Como un animal. Ese momento era un tormento para llegar a la tierra, a la cautividad, y trabajar como esclavos sin ningún tipo de recompensa. Pero hermano, si usted piensa espiritualmente, así está la sociedad también, esclavizada del pecado. Y hay gente que quiere salir de esa situación, de esa condición, pero no puede, porque están esclavos. Amén, porque están atados. Ahora dice más, vine también, el Espíritu me ungió y me envió a dar vista a los ciegos. Yo no sé a cuántos ciegos Jesús sanó, pero muchos, ¿no? Y qué linda la historia de los ciegos que Jesús sanó, porque Él sanó hasta ciegos de nacimiento, que tal vez son los que más valorarían tener la oportunidad de poder ver, de poder observar. Cosas que para nosotros son tan naturales, para ellos tal vez hasta pagarían para tener un momento de tener la oportunidad de poder observar, de poder contemplar los colores, la naturaleza. Jesús le devolvió la vista a los ciegos, le dio la vista a muchos ciegos. Pero Él también habla de la ceguera espiritual. Alguien dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Amén. Porque hay ciegos que no pueden ver. Pero el asunto es cuando hablamos de la verdad de Dios, y hay una ceguera espiritual, hay gente que no quiere ver la realidad. Amén. Que se la predica, se la dice, la conoce, la puede observar, sabe que esa es la verdad, pero no quiere aceptar que esa es la realidad. Prefiere ser un ciego, pero a propósito, ¿no es cierto? Y Jesús vino para sacar también la ceguera espiritual. Y en cierta forma nosotros estábamos como ciegos. Amén. Dice la Biblia que si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen en el hoyo, ambos se caen en el pozo. Amén. Y hay gente que quiere ayudar a otros en la vida espiritual, pero todavía ellos no tienen luz y claridad en sus ojos para ayudar a otros. Se van a caer los dos en el pozo. Pero Jesús vino para dar vista a los ciegos. Esa historia que siempre leo en San Juan, ya vamos a ir terminando, San Juan capítulo 9, cuando sana aquel ciego de nacimiento. ¿Se acuerda que se armó un tremendo conflicto? Es larga la historia en San Juan 9, antes de que Jesús vaya y resucite a Lázaro. Y estaba ese ciego que Jesús sana y vienen todos los fariseos. ¿Cómo que te sanó? ¿Qué día de reposo? Que sí, que no. ¿Quién te sanó? Y él primero no sabía ni quién era el que lo había sanado. Hasta que cuando se entera, Jesús está con él, lo expulsan de la sinagoga. ¿Por qué le dicen los fariseos? Bueno, ¿por qué tanto preguntan? ¿Ustedes quieren convertirse a él? Y de los fariseos lo peor que le podían haber dicho, que se quiera convertir a Jesús. Entonces, hermano, empieza a hablar con ellos y los fariseos dicen, es que nosotros no estamos ciegos, porque Jesús nos está acusando de que estamos ciegos. Jesús hablaba de otro tipo de ceguera. Y cuando dicen, nosotros no estamos ciegos, le dicen, es como que Jesús nos diga, si Jesús le dice a usted, estás ciego. No sé si yo veo perfectamente, pero te está hablando de otras cosas. Hay otras cosas que no estás viendo. A veces, hermano, estamos ciegos de cosas que tenemos que ver. Tenemos que darnos cuenta de ciertas cosas que una persona espiritual lo ve a la legua, como decimos, pero nosotros como no tenemos vida espiritual, no tenemos lectura de la palabra, no tenemos comunión con Dios, no vemos cosas que están a la vista de cualquier persona que busca a Dios, porque Dios nos saca esa venda que tenemos a veces en los ojos. A veces la vista se nos empaña y tenemos que ir a Dios para que Él nos abra los ojos. Entonces Jesús le dijo, bueno, como ustedes dicen que no están ciegos, por eso que están ciegos realmente. Amén. Ustedes dicen que están viendo perfectamente, pero ustedes están ciegos. Y dice lo último, o lo casi último, a poner en libertad a los oprimidos. Si mal no recuerdo, Isaías dice dar libertad a los presos, apertura de la cárcel, dice Isaías. Hay gente que está presa, hermanos. Alguien decía que hay personas que están... Hay una canción que yo escuchaba antes que decía, en el hospital están como presos. Y otros que están en la cárcel y están enfermos. Hay unos que están en el hospital, pero en realidad están como presos. No pueden salir de ahí, no dependen de sí mismos. Algunos no pueden casi moverse, están postrados, ¿no es cierto? Eso físicamente hablando. Pero hay otros que espiritualmente están así. Y quieren salir, pero se sienten presos. Hay gente que quiere salir y no tiene ni siquiera la fuerza para clamar, para pedir ayuda. Amén. Para que uno lo saque de la cárcel. Hay gente que no tiene ni la fuerza para eso.
Pasa que, hermanos, tuvo oportunidad una vez, tuvo otra vez, y cada vez se hace más difícil. Ayer en algún lugar compartimos de aprovechar las oportunidades de Dios, porque uno dice, lo ve tan fácil, es como cuando le predicamos a alguien o a algún familiar nuestro que pasó por la iglesia. Piensa que es tan común, bueno, no me van a hablar mañana, pero nunca sabe hasta cuándo vamos a tener oportunidad. No se sabe hasta cuándo, ¿no es cierto? Por eso Bartimeo dice, Señor, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque Jesús pasaba, y yo no sé si por Jericó volvió a pasar Jesús. Entonces, a veces es la oportunidad de nuestra vida, ¿no es cierto? Pero no, porque ya me habló fulano, me habló, y siempre nos ven, por ejemplo, ya que vamos a Barrio Godoy. No, capaz el otro sábado. El hermano no sabe cuántas más oportunidades va a dar Dios. A nosotros también, que Dios nos ayude. Gloria al Señor. Y ahora dice, a predicar el año agradable del Señor. Dice Isaías, a predicar el año de la buena voluntad. Y me gusta esa frase porque cuando Jesús va a nacer, o nació, que se le aparecen los ángeles a los pastores en el campo, ¿se acuerdan que le dice, os doy buenas noticias de gran gozo, que será para todos ustedes que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor? Pero que les dice en este mismo libro de Lucas, gloria al Señor, aleluya, capítulo 2, cuando se da este acontecimiento. Dice el versículo 13, 2:13, y repentinamente apareció. Antes, el 11, dice, el 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el ungido, el enviado, Cristo el Señor. Esto servirá por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían esto: gloria a Dios en las alturas, y a la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Y estamos hablando del año, del tiempo de la buena voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué hablamos del tiempo de la buena voluntad de Dios? Del año de la buena voluntad. Porque yo no sé más adelante si va a seguir siendo el año de la buena voluntad de Dios. Hoy, hermano, es el año de la buena voluntad de Dios. Hoy es el tiempo agradable del Señor, como dice la Biblia. Por eso dice, en el día aceptable te he oído, el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación, porque no sabemos qué va a ser el día de mañana, hermanos. Que Dios nos ayude a abrazarnos de Dios, a agarrarnos de la fe, hermanos, y abrazarnos de Dios, porque no sabemos qué va a ser el día de mañana. Hoy es tiempo aceptable. Hoy es el año agradable. Y usted dice, ¿año agradable con todo lo que me está pasando? Sí, pero es que no se compara con lo que se va a venir más adelante. Eso sí va a ser complicado. Hoy es complicado con solución, pero más adelante puede ser complicado sin arreglo, sin solución. Por eso aprovechemos el tiempo agradable, que el ungido nos vino a predicar, que nos vino a anunciar. Y nosotros como iglesia, hermanos, somos el pueblo elegido por Dios también. Amén. El apóstol Pablo dice, que nosotros también ahora somos un pueblo elegido por Dios. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Somos el pueblo que Dios eligió, no esperemos a otro, que venga otro. Dios nos eligió a nosotros. Porque la gente necesita mensajeros. La gente necesita personas que le hablen de este plan de Dios. Que le digan que Dios tiene un plan con él. Y no es mentirle, hermano. No tenga miedo de decirle, el Señor te ama, Dios tiene un plan con vos. Porque Dios tiene planes con la gente. Amén. Porque Jesús murió por cada individuo, por cada ser humano, por cada persona. Amén. Y no es un cuento decir que hay un plan, porque hay un plan con cada uno de nosotros. Pero tengamos cuidado que no vayamos nosotros a entorpecer el plan de Dios y que Dios pueda cumplir los pensamientos que tiene para con nosotros. Amén. Vale la pena, hermano, el esfuerzo. Vale la pena sufrir como Jesús el vituperio, el insulto, lo que sea, porque nada se compara con lo que sufrió Jesús. Amén. Jesús hasta lo escupieron. Amén. Por hacer la voluntad de Dios. Vamos de pie, hermano, y que el Señor nos dé esa fortaleza que se hablaba hoy que necesitamos. Porque a veces los días se hacen más difíciles de lo habitual, pero más grandes del que está con nosotros. Padre,